entrevista a Rogelio Umaña, experto en redes sociales, y a Sebastián Fournier, justamente de la red Mica. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos esta mañana acá en RTN Revista. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal si empezamos con Rogelio? Pues una encuesta de Unimer para El Financiero que más que revelar, confirma la tendencia del uso extensivo y cada vez mayor de las personas de las redes sociales y la influencia que tienen ellas en la opinión pública y en las costumbres, incluso opiniones de la gente. Buenos días. Buenos días, sí. Así es, el estudio se viene haciendo hace 7 años y yo creo que esa es la forma correcta de apreciarlo. Es como un termómetro de en dónde estamos. El uso está tan extendido que ya no es una noticia en sí misma, pero sí el Financiero ha venido haciendo este estudio cada 7 años para decir, ok, ¿cómo viene el uso? ¿Cuáles crecieron? ¿Cuáles no están? ¿Qué cosas nuevas van apareciendo? Y eso es lo que arrojó este estudio este año. ¿Cuáles fueron esas cosas nuevas precisamente? Porque la información usted nos hablaba de que, bueno, el WhatsApp, el Facebook y el Instagram son los que están a la punta del que es la red social que la gente más utiliza para informarse, para ver temas de viajes, de naturaleza, etc. Así es. Igual hay que recordar que estos estudios son una fotografía del momento, ¿verdad? Entonces, en este momento en Costa Rica, las 3 plataformas digitales de más uso son Facebook, por mucho, y esto refleja también una realidad en la mayoría de países. Hay algunos, muy pocos países donde Facebook no es la plataforma más grande, pero en la mayor parte del mundo así es. Son ya 2.000 millones de usuarios mundialmente. Entonces, el crecimiento es enorme y esta sigue siendo la plataforma más usada en Costa Rica. La otra cosa es las edades que se analizaron. Se analizaron edades de 18 a 54. Entonces, esto no incluye los adolescentes, que los adolescentes tienen un comportamiento distinto, un poco distinto a lo que tenemos los viejos, por decirlo así. Entonces, Facebook salió como primera plataforma, después WhatsApp, aunque está la discusión de si es o no es red social, pero como plataforma es la segunda más usada, y por último Instagram. Y las demás, lo que yo creo que a todos nos ha llamado la atención es que todas las demás bajaron en uso. Twitter, una plataforma que para muchos, para un grupo pequeño realmente, es una plataforma muy usada, bajó en consumo general. Pinterest, una plataforma de nicho que no ha crecido. Google Plus está por ahí, y todas las demás para abajo siguen siendo plataformas todavía de uso pequeño en Costa Rica. ¿Y cómo se puede explicar eso? Porque la gente sigue utilizando más las redes más tradicionales como Facebook, WhatsApp y menos estas que usted menciona. Hay una cuestión de efecto de arrastre, ¿verdad? O sea, recuerden que las redes sociales funcionan entre más personas que yo conozco o más personas que no conozco que quiero conocer están. Entonces, Facebook jala más gente y entre más gente viene, más gente entra. Además, Facebook también es prácticamente para muchas personas la entrada a Internet, sobre todo gente mayores de 50 años. Mucha gente por ejemplo, mi suegra no hace búsquedas, pero tiene Facebook. O sea, es que es de fácil uso. Entonces hay un montón de abuelos y un montón de papás y mamás que su entrada a Internet es Facebook. Es como la primera plataforma para aprender y eso hace que vaya jalando gente. Y es curioso, recuerden que tanto Facebook como Instagram como WhatsApp son de Facebook. Entonces ahí hay una hegemonía también fuerte, estratégica que se puede ver. Son plataformas que han sabido hacer movidas, por ejemplo, Instagram con la inclusión de historias y otras movidas interesantes que han hecho que vayan jalando masa. Para competir con Snapchat, justamente. Exactamente, ¿verdad? Instagram lo que hizo fue bloquear el crecimiento de Snapchat en el sector de gente mayor de 20 años, por decir así. Snapchat todavía tiene un uso de la base adolescente bastante alto, pero no es secreto que cuando ya uno pasa de cierta edad le cuesta entender Snapchat. Así es. Vamos también a escuchar a Sebastián Fournier de la Red de Medios Alternativos de Centroamérica. Buenos días, Sebastián. Tal vez que, perdón, ahí de Costa Rica, de Costa Rica. Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Y de la UNED también. Es que el nombre es terriblemente grande, ¿verdad? Difícil de acordarse. Sebastián, bueno, veíamos en la información y es como decía César, algo que se confirma también, que ya la gente pues utiliza más las plataformas de redes sociales, más el streaming para entretenerse, informarse y no tanto la televisión abierta. Ustedes dicen que con el cambio a la televisión digital esto podría tener una tendencia distinta y que ya ha pasado en otros países, ¿es así? Depende de cómo se hagan las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? En este momento, Costa Rica
que más o menos sigue la tendencia latinoamericana, tiene un uso extensivo de la televisión por cable. O sea, cuando nosotros empezamos a ver, bueno, qué podíamos ver más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver en Costa Rica, el cable apareció como una opción que entró en algunas élites y fue bajando, ¿verdad? Y hoy podemos ver que, digamos, si uno va incluso a regiones en Talamanca, ya adentro, ¿verdad? Por todo lado estarán estas antenitas de televisión por satélite, ¿verdad? Donde estará la gente viendo televisión. Pero cada vez más, y eso es una lógica que responde a la lógica de cómo funciona el mercado estadounidense y mexicano, que son los que principalmente nos generan los contenidos que vemos, ¿verdad? Para bien o para mal. Y es que los grandes presupuestos cada vez se están moviendo hacia la producción de cosas más interesantes que se transmiten por las plataformas tipo Netflix. O sea, más que un tema de que la televisión digital o la televisión por suscripción sean o no obsoletas en términos tecnológicos, es más que los contenidos más interesantes cada vez están siendo invertidos en meterse en este tipo de plataformas. Entonces, la clase media o los sectores sociales de ingreso medio para arriba, pues tienden a acceder más a estas plataformas. Pero aquí se está generando también una segregación que a mí me parece un poco preocupante. ¿Cuánta gente tiene la capacidad económica, y más con el cobro por descarga que se implementó en los celulares, de poder ver televisión por suscripción? Entonces, cada vez estamos incrementando la brecha digital y la diversidad de contenidos que una persona normal puede acceder. Alguien que tiene internet en la casa y que se puede dar el lujo de pagar fibra óptica de 6 megas, puede ver en su casa Netflix sin problemas. Pero las personas que viven en las regiones más alejadas, el poquito de su presupuesto que pueden utilizar para entretenerse, lo gastan en poner una de estas antenas parabólicas, ¿verdad? Porque además la televisión abierta ahí no entra, no se ve nada, y los estudios de la SUTEL lo han comprobado. Entonces, esta gente tiene que gastar los poquitos 5 que le quedan para entretenimiento en contratar estas empresas que además tienen cada vez una oferta más limitada de canales y más concentrada en pocas empresas. Entonces, son unas pocas empresas las que están definiendo qué ve y qué no ve la gente. Y las plataformas bajo demanda también. Y hay que empezar a plantearnos cosas como: si Netflix es la que va a definir qué vamos a ver y qué no vamos a ver alrededor del mundo, ¿qué criterio tiene Netflix para escoger qué series pone y qué series no pone, ¿verdad? Ahora no parece un problema, pero dentro de unos años, cuando este tipo de plataformas se vuelvan cada vez más y más hegemónicas, la línea editorial que esas plataformas tengan sobre qué contenidos nos muestran y no nos muestran, llega a ser una preocupación. Y ya hay cuestionamientos serios, por ejemplo, sobre en las campañas electorales del Brexit en Inglaterra y el ascenso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, qué tanto los algoritmos en que Facebook escoge qué nos muestra y qué no nos muestra afectaron el resultado de la política, porque cada vez escuchamos menos lo que piensa gente que piensa diferente a nosotros, porque las redes sociales lo que generan son nichos, ¿verdad? Entonces es muy importante, ante estos datos que estamos teniendo de esta encuesta y ante la realidad que estamos viviendo de transformación hacia lo digital, que por ejemplo un cambio como la televisión digital, que había sido anunciada para diciembre de este año, esperemos que no se haga en diciembre de este año, porque la verdad el país no está preparado para hacerlo en diciembre de este año ese cambio, pero que cuando se haga, ojalá promovamos una enorme diversidad de medios. Por ejemplo, Inglaterra o el Reino Unido es un país que ofrece más de 100 canales gratis en televisión digital, producidos por diferentes personas, y donde el estándar de calidad lo ponen los medios públicos. O sea, la BBC tiene un presupuesto tan bueno y es tan independiente del gobierno que ellos son los que establecen el estándar de calidad. Entonces, las series de entretenimiento que ve la gran mayoría de la gente de Inglaterra trata sobre la historia de los reyes de la época medieval, no sé qué, de Inglaterra. Entonces, yo me estoy entreteniendo, pues estoy aprendiendo también, ¿verdad? Entonces, si cambiamos la lógica de cómo funciona el entretenimiento y le damos más peso a los contenidos de interés público, la calidad de todo el sector audiovisual va a incrementar y vamos a estar más expuestos a otros puntos de vista y no solo a los pequeños nichos que crean las redes sociales, ¿verdad? ¿Es una oportunidad o una amenaza la situación actual de las plataformas para la televisión digital? ¿Cómo se le puede ver, Sebastián? Depende mucho de la política pública y eso es lo que nos preocupa. O sea, si tenemos una
una política pública que garantiza que tengamos 100 canales de televisión abierta con buena calidad de contenidos, que los dueños sean diferentes entre sí, ¿verdad? Entonces vamos a tener mucha calidad de producción y vamos a tener, entonces la gente se va a ver atraída hacia ver televisión abierta y no hacia pagar, por ejemplo, televisión por suscripción. Y no todos pueden pagarla además. No, y no todos pueden pagarla, pero vemos como en países europeos donde uno pensaría que la gente tiene más plata, la cantidad de gente que paga televisión por suscripción es bastante baja, por lo menos en el mercado inglés, que es el que más conozco. Es por estos argumentos, Sebastián, que usted da precisamente, que dice que el país no está preparado en diciembre para la transición a la televisión digital. No, porque como están puestas las cosas, todos los canales se quedan en manos de los mismos dueños. Y si yo tengo un solo carro, yo lo chineo y me encargo de que esté bonito y que el motor funcione. Pero si tengo 20, un carro más, un carro menos, ¿verdad? Entonces, para que haya calidad de producción, tiene que haber diversidad. Y esto más bien cada vez genera la concentración. Vean que Facebook es la misma red social en todo el mundo. Y el algoritmo que escoge cuáles son las noticias que veo es el mismo en todo el mundo. O no lo sabemos. No sabemos cómo Facebook maneja esas cosas, ¿verdad? Rogelio Umaña, experto en redes sociales. ¿Qué tanto pesa lo que se dice en redes sociales en la opinión pública en general? Pesa increíblemente. O sea, no podemos, o sea, realmente que no y esto quisiera, Sebastián lo mencionó también, yo quisiera hacer énfasis. Vamos a un año electoral y las redes sociales van a pesar mucho. Y cada elección pesan más. Y pesan porque realmente sí influyen. O sea, los grupos que generamos en Facebook, Sebastián lo dijo muy claramente, son grupos homogéneos. Usted en Facebook ve lo que ve y comparte lo que piensa un grupo que piensa igual a usted. ¿Ok? Entonces, eso refuerza líneas de pensamiento. Y si hay un buen uso de las redes sociales, pues entonces se pueden exponer diferentes puntos de vista, pero también es un muy buen medio para manipular. El movimiento de noticias falsas es un movimiento realmente preocupante, porque como humanos tendemos a darle valor a las cosas cuando aparecen en un medio ajeno a nuestro círculo. Entonces nosotros asumimos que Facebook, si salió en Facebook es porque de verdad. Es porque de verdad. Pasó. Sin embargo, no. eso es lo más lejano a la realidad. O sea, digamos, las noticias falsas siempre han existido, y eso es bueno decirlo. Siempre ha habido manipulación mediática, siempre ha habido noticias falsas. Lo que pasa es que ahora los medios sociales amplifican este efecto a través de los nodos de conexión. Entonces, es muy importante ir creando criterio. Y aquí la educación es la clave. O sea, tenemos que empezar a educar a las nuevas generaciones a tener pensamiento crítico, a saber distinguir qué es una noticia falsa de una verdadera. Cosas tan sencillas como a la gente famosa que las matan cada 5 segundos, ¿verdad? Entonces, se murió no sé quién y todo el mundo, ay, pobrecito, y no se ha muerto. Pero nadie se toma el trabajo de ir a un medio fidedigno y a la misma página de Facebook y de Twitter del artista y ver si realmente se murió o no. Sí, lo toma como un hecho. Eso es un ejemplo que parece pequeño, pero es un ejemplo de lo que pasa con todo. Yo veo algo y en lugar de ver si las fuentes y analizar quién lo dijo, cuánta gente lo dijo, hay varias reglas, quién lo dijo. Es una fuente de autoridad. ¿Cuánta gente lo está diciendo? Las fuentes que lo están diciendo son fuentes de autoridad. Pero si el sitio se llama papelitosamarillos.com y nadie conoce ese medio, yo tendría que cuestionar esa noticia. Y aún si viene de un medio conocido, lo decimos aquí, en Revista RTN, digo, mira, lo dijeron en revista, voy a ver si otra gente está diciendo esto. Don Rogelio, eso nos pasa a nosotros los adultos, porque la encuesta está basada, como decía usted, en edades entre los 18 y 54 años, si no me equivoco, que a veces nos vamos y creemos en lo que están diciendo en Facebook y no nos damos cuenta de que en realidad sea cierto o no. Pero usted hablaba de la población joven, menor de 18 años, que está utilizando también redes sociales y que ellos, pues todavía la problemática aumenta porque la información que ellos tienen y retienen es lo que ven en redes sociales. Ni siquiera muchos de ellos se toman el tiempo para ver los noticieros. Así es, y es curioso porque curiosamente esta generación pequeña de menores a veces son un poquito más vivos, por decirlo así, y saben diferenciar un poquito más que los adultos. Sin embargo, necesitan ser acompañados. Yo cuando hablo de nuevas generaciones, yo siempre digo, las nuevas generaciones, nos pueden enseñar a nosotros cómo usar un aparato. Usted le da a un niño de 5 años un celular y lo sabe usar mejor que usted.
Y esa parte más bien ellos nos la enseñan a nosotros. Ahora, ¿qué hacer con este aparato? ¿Cómo tomar lo que leen en ese aparato? Es responsabilidad nuestra, como padres, como educadores, como comunicadores, de enseñar a poder tener más criterio. Y voy a tomar un poquito del tema que le preguntaban a Sebastián de la importancia del streaming y del cambio. Recuerden que la televisión no va a caer en obsolescencia. Simplemente va a evolucionar, y eso hay que tenerlo claro. Lo que sí va a pasar es que las nuevas generaciones están acostumbradas a contenido por demanda. Yo siempre le digo a la gente, trate de explicarle a un niño o una niña de 5 años que Peppa Pig se ve todos los miércoles a las 7 de la noche, o sea, no, te va a decir, no lo va a aceptar. No lo acepto, o sea, Peppa Pig vive en el celular de mi mamá, en el celular de mi papá, en el de mis tíos, de mi amigo, a la hora que sea. Entonces, ese concepto de contenido en demanda, o nosotros mismos, sale una serie en Netflix y no decimos, la voy a ver un capítulo cada día. No es cierto, o sea, nos pegamos la serie hasta... Entonces, ese cambio también los medios tienen que aprender a convivir con ellos. La BBC es un buen ejemplo, porque la BBC tiene un muy buen contenido en televisión abierta, pero también tiene un buen contenido complementario en medios digitales. Y hasta que los medios no entiendan que esto tiene que trabajar en conjunto, no vamos a poder. Por eso estoy de acuerdo, aunque tal vez no estamos listos todavía. Porque estas dos cosas tienen que convivir. La televisión abierta con esa variedad de temas y el uso adecuado de los medios digitales en conjunto con este contenido, no separado. Y ahí yo creo que nos falta todavía un poquito. Sebastián, bueno, se requieren políticas públicas de esas, pero también se requiere inversión y buenas ideas, ¿no? Para que los medios digitales abiertos sean una opción interesante para la gente. Sí, inicialmente todos estos mercados arrancan en mercados como el nuestro, como el costarricense, que es un mercado más pequeño. Tal vez uno podría pensar en países pequeños que generan mucha producción audiovisual, como Bélgica, por ejemplo. Bélgica es un país pequeño, relativamente de no tan alto ingreso como el resto de Europa, pero tiene mucha producción audiovisual. ¿Por qué? Porque tiene medios públicos fuertes que generan series, que generan dramatizados, que generan este tipo de contenidos. Cuando los medios públicos tienen plata para hacer esto, obligan a los medios privados a hacer lo mismo y eso dinamiza el mercado, ¿verdad? Hay mercados en los que el mercado privado creció fuerte, como el de Televisa o el de Estados Unidos, pero es porque tenían país para eso. Cuando uno es un mercado pequeño, eso depende mucho de la política pública, ¿verdad? Entonces creo que este momento particularmente es muy importante. Ahora me hacían un comentario en Facebook que me llamó mucho la atención en la mañana. Bueno, si se le va a meter un impuesto a Netflix, por ejemplo, ¿cuándo le van a cobrar a los medios comerciales lo que les deben cobrar por el uso de las frecuencias? Bueno, le hacemos esa pregunta al gobierno, ¿verdad? Que dejen de pagar 120,000 pesos al año por usar un canal de televisión, que es un precio ridículo, y que las emisoras de radio dejen de pagar 3,000 pesos al año por usar una frecuencia de radio. Entonces, ojalá que, por ejemplo, ese impuesto a Netflix se pusiera en un fondo para que productores independientes pudieran, digamos, concursar y ganar plata para poder generar producción costarricense. Pero qué tan viable es esto, Sebastián y Rogelio. Nosotros ayer, los compañeros, pues nos preguntábamos cómo lo van a cobrar. ¿Se puede? ¿Tiene el país el derecho de hacer algo así? Entiendo que hay otros países que ya lo están haciendo. Sí, tiene el derecho. Por ejemplo, en todos los países europeos se cobra. ¿Cómo funciona? Sí, pero el impuesto aquí del país, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo lo cobrarían? Se le cobra a Netflix. Simplemente, así como usted va al restaurante y paga un 13% adicional por cada cosa que compra en un restaurante y un 10% de servicio, igual se cobra el... Básicamente, Netflix tiene que, Netflix tiene que saber que aquí hay un impuesto, entonces ellos, hay varias formas. Netflix también simplemente, al leer el IP, podría aumentar esa es una. La otra es que se haga vía tarjeta. Al final todo se hace vía tarjeta de crédito. Entonces el cargo viene por la tarjeta de crédito. Para el usuario. Dentro de la tarjeta. O sea, la forma yo creo que pueden existir varias, pero definitivamente no es nuevo. Ayer sí, la reacción fue muy fuerte porque estamos tan acostumbrados a consumir. Pero recuerden, y yo lo decía ayer, recuerden que lo que pasa con los medios digitales es que nos volamos el intermediario. Entonces, si usted compra cualquier cosa en la calle, le van a cobrar un impuesto. Cualquier servicio tiene un impuesto. El problema es que como con los servicios digitales nos saltamos y compramos servicios que no están directamente aquí en Costa Rica, nos acostumbramos. Es como cuando queremos que los periódicos no cobren, porque la información debe ser gratis, pero al final todos son bienes, todos son servicios. Entonces, yo entiendo la molestia
Y entiendo que se tiene que discutir, pero no es algo que se le ocurrió al gobierno ahorita. Ay, esto sea en todo el mundo, en la mayor parte de Europa así es. Para los costarricenses sí fue nuevo. No, claro, fue muy nuevo, pero y en Argentina también es así y hay otros países, porque hay que poner reglas. O sea, yo entiendo que no nos guste. Eso lo tengo muy claro y entiendo que haya molestia el tema fiscal en general. Entonces también es un momento donde cae que no, ¿cómo? Estamos muy sensibles al tema. Pero por el cable pagamos impuestos. Exactamente. Pagamos impuestos. Y la única, vamos a ver, uno de los buenos puntos que yo sí creo que vale la pena tener claro es mucha gente diciendo, ok, pero esto va a abrir un portillo para que se cobren todos los servicios y eso ya podría llevar a una regulación del Internet. Eso ya es otro tema y ya sí es preocupante, ¿verdad? Que ya nos vayan a regular si usted consume esto, le cobro esto. O sea, tampoco. Y sí podría abrirse el portillo. Eso también es, hay que decirlo claramente. Pero el impuesto, hay que calmarnos un poco y escuchar. Y yo estaría de acuerdo si el impuesto se le atribuye un uso que beneficie a la producción y al medio nacional. En este momento sí lo siento un poco como de que ¿a qué le ponemos impuesto para salvarnos de la crisis? Entonces eso también es la molestia. Y la cifra del 15 no está un poco elevada. ¿Cuánto sería el 15% de lo que uno paga en Netflix? Bueno. 900 colones, algo así, 800 colones. Honestamente va a depender del sector social. O sea, para mucha gente puede ser un deterrente de no tener Netflix, pero para muchos esos 800 colones se los compran en un café no voy a decir la marca, pero de gente que vende café caro. Entonces, yo creo que lo importante es en qué se invierte, como decías vos, ¿verdad? O sea, una cosa que sí está afectando a la gente más pobre de este país es el cobro por descarga. Eso sí está afectando. Sí, si usted va a Barra del Colorado, la única fuente de internet es la Torre del ICE. Punto. Si usted va a Talamanca, la única fuente de internet es la Torre del ICE, porque el Fonatel ha sido un fracaso en llevar internet a estas comunidades. Y las hemos recorrido, o sea, eso no es que uno lo lee. Entonces, el cobro por descarga es algo que realmente está limitando el acceso de la gente y de eso, la cantidad de impuestos que se estarán ganando, no sé cuánto será, pero eso contra lo que es brecha digital, limitación de acceso a la información, limitación de que crezca la televisión por demanda, por ejemplo. Ahí hay un serio problema y aún así el gobierno lo metió. Eso comparado al impuesto a Netflix es 20,000 veces más grave. Totalmente de acuerdo. Si nosotros, es más, si se pudiera subsidiar con el impuesto a Netflix, no estoy hablando por hablar, pero honestamente necesitamos más la conectividad en el país y la conectividad sí nos llevaría a desarrollo. La conectividad sí nos llevaría a crecimiento e incluso la conectividad permitiría que la gente tenga acceso a plataformas que todavía no son de pago. O sea, si no quiere, hay gente que no le gusta Netflix tampoco y puede, bueno, YouTube en este momento tiene mucho contenido que no cobra y todavía no ha llegado la parte de YouTube que se cobra. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo que en eso es mucho más preocupante. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Nos están tocando algo que es curioso, es muy humano, o sea, es algo que nos relaja, es algo que vemos como un premio, o sea, Netflix es algo que nos gusta, entonces es como hasta lo que nos gusta nos están tocando, pero yo diría que vale la pena sentarnos a pensarlo bien y a entender y a tener un diálogo un poco más calmado al respecto. Ok, dos preguntas. ¿Qué va a pasar con las cableras frente a esta competencia? La televisión abierta. Exactamente, la televisión. Entiendo que hay un porcentaje, por lo menos en el país, de 30% de personas que todavía no tienen ni siquiera cable. Eso. ¿Y qué va a pasar con la publicidad? Si se va a terminar migrando a las redes sociales y demás. Sí, hay un fenómeno ahí con la televisión por suscripción que vamos a hacer un estudio más extenso sobre ese tema en la UNED, pero en este momento la televisión por suscripción es la que es más vista porque además la cobertura de los medios de comunicación está muy limitada al Valle Central. Fuera del Valle Central no podés ver televisión o la cantidad de canales que vas a recibir son muy pocos y la concentración de medios ha hecho que Costa Rica tenga una bajísima calidad de producción en televisión abierta. Y eso es un fenómeno directo de la concentración mediática en pocas manos y en pocas empresas, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber política pública de promover la diversidad y promover que haya cobertura igual en todo el país. En la televisión digital tendríamos la posibilidad única
de que Talamanca y la Cruz de Guanacaste tengan los mismos canales que tiene San José, pero la red de distribución de televisión debería manejarla el SINAR en convenio con el ICE, por ejemplo, y que esa red garantice que la misma señal le llega a Talamanca que le llega al centro de San José. Ahora cada uno tiene su torre y parece como Kiko, no te la presto, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es una red que garantice que sea vista como un servicio público y no como un servicio privativo, que se concentra solo en los lugares de mayor ingreso económico. Y entonces así la televisión, la gente de Talamanca ya no va a tener que gastar 9,000 pesos al mes en la antenita de Claro para poder ver televisión nacional, que es lo que al final en muchos casos ven, ¿verdad? Entonces primero es eso, garantizar una distribución de la señal para todo el mundo, y van a ver cómo el consumo de las cableras va a bajar, porque de todos modos la mayoría del contenido del paquete básico de cable es contenido refrito del refrito del refrito. Ahora todo lo cobran premium. Y ese modelo de negocio va a matar a las cableras y ellos mismos no se han dado cuenta, o no sé si les interesa o no, ¿verdad? Pero ellos se están matando solo al cobrar todo lo novedoso en servicio premium y en limitar la diversidad de voces. La mayoría de los medios son o mexicanos o estadounidenses, casi no vemos producción europea, casi no vemos producción suramericana. Un día nos llegaron a dejar el presidente de un país centroamericano en el aeropuerto y ni siquiera nos habíamos enterado que en Honduras había una crisis, porque nadie nos cuenta nada. Entonces, ¿verdad? Tenemos una visión muy limitada del mundo, y esa limitación también cabe por la limitada oferta de televisión que tenemos. Pero ¿qué tanto camino, qué tanto avance a esto que usted propone, Sebastián, y que dice usted que debería estar en proceso para que pueda el país entrar en la transición a digital? ¿Qué avance tiene? Ya hemos debatido aquí ese tema pues, sí, en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero sabemos que no hay la suficiente apertura para que muchas de estas cosas sucedan. No, lamentablemente la posición de gobierno es dejar todo en pocas manos. Esa es la posición de gobierno. Ahora, diputados del partido oficialista más bien están apoyando una propuesta de ley de televisión digital que lo que busca es eso, democratizar la televisión digital y que las nuevas señales que surgen en la televisión digital le lleguen a más personas, ¿verdad? Y eso inevitablemente nos va a llevar a una mayor calidad de contenidos para ver en televisión abierta. Es que cuando la gente vea cómo se ve, por poner lo más común, las noticias o el partido de fútbol en HD gratis con una antena en el techo, ¿para qué va a pagar cable? Es que la televisión abierta en digital tiene mucha calidad, pero también tenemos que garantizar que los contenidos nuevos no sean más de lo mismo, ni sean enlatados, ni sean, muchos lo que quieren es en las emisoras de radio que tienen 12, una sola empresa, que es una cosa inaceptable, poner en cada una camarita y esos son los nuevos canales de televisión. No, eso no es televisión, eso es aceptable en contenido en internet y en Facebook Live, pero no es aceptable en televisión. Entonces, si vamos a tener una televisión de calidad, y ojalá pase esta propuesta de ley que hicieron diputados sobre televisión digital, o pase la propuesta de ley que tenemos nosotros, se llama la Ley Participativa de Radio y Televisión, si cualquiera de estas legislaciones pasa y se implementa correctamente, van a ver la calidad de televisión de la que vamos a disponer. Pero si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos, y nuestros medios van a quedar en manos de empresas extranjeras a las que no les importa Costa Rica más que para hacer plata. Pero tendrían que pasar de aquí a diciembre. Esperamos que se atrase y que no se dé el apagón en diciembre. El tema, yo creo que el tema de este tema, los dos, televisión digital y streaming, a quien más afecta es a las cableras. Y ojo, porque a mí me preocupa un poco la reacción. O sea, yo entiendo el impuesto al streaming desde el punto de vista de hacer algo por el país, pero no lo entendería si es un lobby de cableras. O sea, eso hay que también, ojalá que no caiga en eso, porque obviamente las cableras se van a ver afectadas por una televisión abierta con mejor contenido, como decía Sebastián. Si yo puedo tener una buena calidad para ver los partidos, ¿para qué voy a tener Y la segunda es por un aumento en la oferta de streaming. Un buen ejemplo es ahora HBO te permite ahora bajar una aplicación y ver todas tus series favoritas pagando una mensualidad. Entonces, si yo de toda mi oferta de cable lo que más me gusta es HBO, ¿para qué voy a pagar cable si puedo pagar HBO Go? O sea, no es un anuncio, es la realidad. Y el streaming va a seguir creciendo. Entonces, yo creo que las cableras son las que se ven más afectadas. Quisiera tocar el tema de la publicidad porque esa es mi área aparte. Y con la publicidad lo que las marcas tienen que entender es que hay que seguir al consumidor y hay que ser consumidor centrista. Por mucho tiempo las marcas, las agencias y los medios eran como
como un cierto negocio, es como porque todo se ganaba por comisión, se ganaba por espacio, se ganaba... las redes sociales han venido a botar un poco ese modelo, porque ahora la gente dice, no, yo no quiero ver tele, no quiero ver radio, no quiero escuchar radio, quiero hacerlo por acá. Y lo que hicieron las marcas es correr y hacer banners y hacer lo mismo que se está haciendo y bombardearlos de publicidad, y a la gente no le gusta eso. Incluso uno lo puede omitir ahí. Sí, los bloqueadores de banners van en aumento en todo lado. ¿Por qué? Porque la fórmula que hemos conocido es esa fórmula de empujar, esa fórmula de push, de tome, compre, vaya, haga. Y las marcas tienen que darse cuenta que esos modelos deben cambiar a un modelo de utilidad, a un modelo de hacer algo por el consumidor, a un modelo de dar contenido de valor. Aún la publicidad tiene que cambiar, la publicidad tiene que pasar de simplemente esa publicidad promocional y de hacer una publicidad que entretenga. La publicidad se está cada vez más convirtiendo en contenido por sí mismo. Que eduque. Que eduque. Un estudio que se hizo en Inglaterra muy interesante decía que cuáles son las cosas que la gente busca en el contenido en línea, y encontraron 4 palabras. Ellos lo hicieron en inglés y se llama FUBI: funny, divertido; useful, útil; beautiful, hermoso, bello, lindo; e inspiring, inspirador. Ese es el contenido que la gente quiere ver. Por eso es que la gente no quiere ver publicidad, porque la publicidad no es ni divertida, ni útil, ni bella, ni inspiradora. Pero ¿qué se comparte? Cuando se comparte un anuncio inspirador, todo el mundo lo comparte, y lo comparte por WhatsApp, lo comparte por... Entonces, esa convivencia entre lo que yo veo en medios masivos, televisión abierta, televisión cable y redes sociales, tiene que estar unido por una línea de utilidad, de diversión, de inspiración y de otro tipo de contenido. Y eso, entre más rápido las marcas se den cuenta de eso, más vamos a poder avanzar. Pero la publicidad como la conocemos, de solo empujar, está en decadencia. Nadie quiere ya eso. No, en realidad, bueno, tenemos ya comentarios que han generado en redes sociales nuestros invitados. Nos dice Fernando Vindas: correcto, iría al fondo de las convenciones colectivas, anualidades, privilegios, viajes, sobresueldos, publicidad y gubernamental. También nos dice José Di Estefano: recomiendo la lectura del libro recién publicado del doctor Aguilar, titulado Costa Rica, dictadura mediática o tiranía en democracia. Contiene datos realmente espeluznantes. En Costa Rica estamos llenos de mitos. Y nos dice Seidi: los felicito, muy interesante el tema y muy buenos los invitados con una gran visión. Esto es parte, pues, de los comentarios que se generan en redes sociales, y vamos a continuar acá con... Vamos haciendo tal vez un cierre, a modo de cierre, tal vez, de conclusiones de lo que hemos conversado acá. Tal vez, Rogelio. En general, yo estaba esperando una pregunta, ¿no? En general, yo creo que vamos a ver, un cierre que a mí me gusta decir siempre es: la responsabilidad del uso de los medios es del usuario. Y yo siempre trato de invitar... hay mucho cambio público, definitivamente, hay cosas que hay que esperar del gobierno, hay cosas que esperar del sector privado, pero no dependamos de eso. O sea, todos nosotros como usuarios de los nuevos medios debemos ser responsables. Y la razón es que ahora, desde que usted tiene un perfil de Facebook, desde que usted tiene un perfil de Twitter, desde usted que tiene cualquier perfil que tenga, usted mismo es un medio. Entonces, yo trato de decirle a la gente: deje de decir, ay, es que los medios no sirven, los medios son una basura, los medios ya no... Ajá. ¿Qué hace usted? ¿Qué comparte usted? ¿Qué habla usted? ¿Se está dejando llevar por lo que ve? O sea, sea responsable por su medio o por usted como medio, porque usted es un medio. Ahora usted es una persona que la escucha un montón de gente que la sigue en redes sociales. Sean 10, 15, 20 mil, todo eso se amplifica. Entonces, un solo comentario que usted haga lleva una responsabilidad. Entonces, mi llamado final es: vienen muchos cambios, van a seguir estos cambios, estas conversaciones las vamos a seguir teniendo. Hay cosas que nos van a gustar, hay cosas que no nos van a gustar, pero en medio de eso, usted tiene que ser responsable como generador de contenido, ya que no sea famoso, no sea periodista, no importa, como ciudadano, tiene que ser responsable. Sebastián Fournier. Bueno, dado que me robaron parte de las palabras, realmente sí hay que ser responsable con lo que se comparte en redes sociales, pero además sí quería agregar la parte de que es necesario que Costa Rica empiece a tener política pública en estos temas, no de censura, nunca de censura, ¿no?, sino de promoción. O sea, nosotros no podemos competir contra lo que viene del mundo
si no tenemos las mismas políticas de apoyo a la producción nacional que tienen otros países, ¿verdad? Y si se van a crear estos impuestos, que ojalá sean para apoyar este tipo de cosas. Tenemos que tener diversidad, tenemos que garantizar que hasta el último punto del país reciba los mismos canales que recibe el centro de San José, pues si no, no vamos a tener equidad y vamos a obligar a esa gente a gastar la poca plata que tiene en una empresa privada que además le va a dar 60 canales de cuatro empresas. Igual se va a maximizar la concentración y la falta de pluralidad. Entonces lo que tenemos que hacer es tener mucha diversidad, mucha política pública para la promoción de la producción nacional y aprovechar el salto a la televisión digital como debe ser, dándole muchas voces a mucha gente, promoviendo la producción local, que haya medios locales. Un estudio reciente sobre el futuro de la radio y la televisión abierta en los países apuntaba a que ese futuro está en la televisión y la radio que ejerce contenidos locales, que el Limón oiga de lo que está pasando en Limón y no de la Platina, que está en San José y no les importa, ¿verdad? Ese tipo de cosas deben promoverse y eso se hace con política pública y este es el momento de hacerlo. Tenemos 2 comentarios más, vamos a leerlos muy rápidamente. Dice Mauricio Alfaro, ¿en qué país se cobra 15% a servicios de este tipo? Bueno, ya dijimos que se cobra en Argentina, varios de Europa. En la mayoría de Europa, diría yo, y aquí en Latinoamérica, Argentina es el que ha hecho más al respecto. Y Saidi dice, pero ¿cuándo inicia la TV digital? Es cierto que ya no va para el 17 de diciembre, bueno, se mantiene el 17 de diciembre todavía. El viceministro ya decía que sí, que él iba con el calendario, pero vamos a esperar. Vamos a esperar. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián Fournier y Rogelio Umaña, experto en redes sociales, Sebastián de la Red Mica. Vamos a un corte y ya volvemos.